¿Qué tan bien estás conectado con la fuente? Con aquel quien te hizo. Y es un tema muy importante que es tú con el Creador. ¿Por qué lo hablo? Y hablo desde mi experiencia. Yo he sido una persona que he estado en dos religiones y que a veces llega a haber conflictos, que esos mismos conflictos o con familiares o con muchas otras personas te hacen, esos conflictos empiezan a generar problemas con Dios por creencias que te empiezan a inculcar o por doctrinas que empiezas a aprender. Entonces lo primero que hacen las personas es, desgraciadamente, es alejarse de esa fuente. Entonces ahí es el gran problema, yo a lo que le llamo. Por eso yo, cuando en mi experiencia estuve en esas religiones, decidí apartarme, pero jamás apartarme de mi fuente, que es Dios. Entonces yo algo que les aconsejo es que traten de ver cómo están ustedes con su Creador y que al final, por las historias que hayan pasado, jamás renuncies a Él, porque al final tú debes de estar bien en todas las áreas. Yo siempre hablo mucho de la abundancia, pero de la abundancia estoy hablando espiritualmente. ¿Cómo estás tú con Dios? ¿Cómo estás tú con el dinero? ¿Cómo estás tú con la salud? ¿Cómo estás tú con la familia? ¿Cómo estás tú con las cosas que haces? Pero en mi caso personal, cuando yo empecé a emprender, cuando yo era piloto y quería salirme, independizarme, encontré que tenía un gran bloqueo, que era el aspecto de la religión. ¿Por qué? Porque yo anteriormente había estado en una religión donde sobre todo se inculcaba que no fueras una persona materialista, que no buscaras crecer en el ámbito de los negocios y todo, porque al final hoy entiendo que hay intereses tan fuertes que si tú empiezas a crecer como ser humano y abres los ojos, pues ya no vas a querer estar ahí. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta que te están adoctrinando, que te están controlando, cuando siempre Dios ha pensado en la abundancia. Entonces, yo, por ejemplo, cuando comencé, como les mencionaba, tenía en la pared de mi recámara todas las cosas que quería lograr tener en mi vida materialmente, pero al final había aprendido de un mentor que al final pusiera hasta abajo: gracias a Dios por todas estas cosas. Y yo siempre tenía ese conflicto cuando leía eso y al final visualizaba, decía, es que me siento mal como estoy pidiendo una casa, un coche, salirme del trabajo, independizarme, tener la libertad financiera, y al final todo se lo ponía a Dios. Y entonces yo decía, tengo este conflicto. Y me di cuenta que al paso del tiempo no estaba logrando el éxito, no estaba logrando mis metas que yo quería. Y entonces fue donde me llegó esa intuición que realmente era las doctrinas que yo había tenido. ¿Por qué? Porque al final Dios no está peleado con la abundancia. ¿Y por qué se los digo? Pues ¿cómo piensa Dios? Dios es un Dios de abundancia. Y el ejemplo siempre lo he dicho. A ver, tú te pones a pensar en la creación, en los millones de planetas que hay, millones de estrellas, que inclusive en la Biblia habla de ellas y dice Dios que cada una las llama por su nombre. Entonces vas viendo cómo piensa Dios, siempre en abundancia, y cómo es su creación en abundancia. Entonces sí es cierto, pues yo empecé, cuando tenía ese bloqueo, empecé en mis vuelos, literalmente me llevé la Biblia y empecé a leer de Dios y empecé a darme cuenta, por ejemplo, en el caso de Abraham y Lot, que eran tan abundantes, que Dios los había bendecido tanto, que no eran unas bendiciones de decir, te voy a bendecir y te voy a hacer pobre. Pues no, eso no es una bendición. Ellos llegaban a tener tanta abundancia que sus ganados a veces se combinaban mucho, porque ya era demasiado y vivían muy cerca. Dios los tuvo que separar un poco para que no se combinaran su ganado de la sobreabundancia que Dios les había dado. Entonces ahí es donde pude quitarme esa creencia de que para Dios es malo. Es cierto que en algunos pasajes de la Biblia habla que el dinero es la raíz de todos los problemas mundiales, y es cierto que a veces es un gran problema de parte de las personas, que por ejemplo hay gente que dice, bueno, pues yo fabrico armamento, entonces es muy importante yo seguir generando dinero
y venden armamento a varias partes del mundo para generar dinero, o gente que roba, o gente que hace cosas malas por el dinero. Esa es la parte, podríamos decir, que buscan ese objetivo haciendo cosas malas. Pero si el dinero fuera malo, entonces, hoy en día nosotros realmente estamos en un mundo que es un mundo material, es decir, estamos en una tercera dimensión donde todo lo que tú ves en tu vida es material, y a veces uno dice, es que es lo material, se escucha como algo malo, pero realmente este traje es material, este sillón, todo es material, y tú requieres, para poder comprar las cosas o poder hacer ese intercambio, requieres ese dinero, esa combinación. Al final, hace años, muchos años, no existía el dinero, pero existía el trueque. Entonces hoy en día al final es un trueque, pero al final es una bendición el dinero cuando está en tu vida, porque también la gente dice, es que el dinero no da la felicidad. Claro que el dinero da la felicidad, porque si a ti mañana te aumentan el doble de tu sueldo, te va a hacer muy feliz. Si mañana te sacas la lotería, te va a hacer muy feliz. Si te compras un carro, vas a ser muy feliz. Yo aclaro también, tú debes ser feliz donde estás. No debes de ser feliz. El día que logre mis sueños, ese día voy a ser feliz. El día que logre salirme del trabajo, voy a ser feliz. La Biblia misma también dice, tú debes de estar contento con el sustento, con qué comer y con qué o dónde dormir. Pero no está diciendo que te quedes ahí. Yo creo que como seres humanos, Dios nos dio la capacidad de soñar y de seguir creciendo. Entonces yo creo que es algo que debemos de seguir haciendo. Pero sí, como decía al principio de este mensaje, es que debes de reconciliarte con tu fuente, porque al final tú no vienes de parte, al final tus padres procrearon y tú naciste, pero debes de entender que tu fuente más bien es tu fuente, esa mente universal, ese creador o el todopoderoso o el altísimo, como tú le quieras llamar, pero al final hay un Dios que hizo todo el universo. Y cuando tú empiezas a reconocerlo, ¿qué crees que Él también te va a reconocer y te va a llevar a un mundo maravilloso? Pero sí es un tema que debes de acercarte a Él, porque al final Él te creó a ti pensando en ti. Él habla inclusive en la escritura que antes de que tú nacieras, Él ya te conocía y ya te había puesto diferentes cualidades, dones y todo. Entonces, si tú quieres seguir creciendo en muchas áreas, creo que debes de dejar a un lado los rencores, las dificultades, porque las mismas religiones nos han hecho alejarnos y apartarnos de Dios. Pero al final, estas religiones son, yo siento, para mí, yo las he visto como un filtro, como una caseta de cobro. Y al final, si tú estás ahí y tú llegas, ellos no quieren que abras los ojos, porque el día que abras los ojos, tú te vas a dar cuenta por qué tú necesitas a Dios como tu Padre, pero por qué necesitas ir a esos lugares para que ellos te manipulen y te controlen cuando tú puedes hacer una oración directo. Es cierto y es bien importante, en el pasado ellos se congregaban y empezaban a estudiar la escritura y es la idea de crecer, pero desgraciadamente hoy en día la mayoría de ellas se dedica a tratar de controlar. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una mente pequeña es bien fácil poderte controlar, pero cuando tú empiezas inclusive a emprender nuevas cosas, tu mente se va expandiendo, tu contexto se va haciendo más grande y te vas a dar cuenta que ya no vas a encajar con las creencias, no de Dios, muy importante, yo no estoy hablando de Dios, sí estoy hablando de Dios, pero es muy importante con las creencias de ellos. Por ejemplo, en mi caso, cuando entré a una religión, estoy hablando específicamente de los testigos de Jehová, ahí te enseñan a que es la única religión verdadera, que es el arca de Noé hoy en día y que nada más te salvas. Y como tú no eres una persona pensante, tú llegas a creer claramente y al final haces y deshaces tu familia, porque cuando las demás personas ya no pertenecen, ya no te puedes juntar con otras personas porque realmente esa es la salvación. Pero cuando ya posteriormente tú eres una persona pensante que te has dedicado a leer la Biblia y vas descubriendo que la salvación no es por pertenecer a una religión, sino la salvación viene porque Jesús dio su vida por toda la humanidad.
Porque si la salvación sería por una religión, entonces ¿para qué Jesús murió? ¿Con qué propósito murió? Si al final no sirve de nada, porque tú tienes que pertenecer a esta religión. Es más, el pueblo de Israel siempre ha sido el pueblo de Dios. Y cuando Cristo estuvo en la tierra, Él abrió las puertas a los griegos, a otras naciones, a que conocían este conocimiento para que tuvieran vida eterna. Y ellos, cuando predicaban en el pasado, les decían: ¿cómo, maestro? ¿Cómo me salvo yo? O los mismos apóstoles que predicaban las buenas nuevas, que las buenas nuevas no era llevar revistas ni meter ideas y ideologías de otras personas. Las nuevas eran que si tú y tu familia creían en Jesús, ellos se iban a salvar. Entonces te das cuenta que la salvación es creer en Cristo, y tú y los de tu casa se salvarían. No te vas a salvar de una religión, porque si no, entonces ¿para qué Dios dio a su Hijo? Lo daría en cambio por nada. Entonces por eso es bien importante, en mi caso, las creencias, las que tuve. Por eso esas mismas creencias me mantenían en limitación, en no creer en la abundancia. Pero cuando empecé yo mismo, porque la gente, es que es increíble, la gente va a este tipo de cultos, pero te van pasando textos chiquitos, pero realmente no tienes la esencia, porque ellos te dicen que no es bueno leer la Biblia de la A a la Z. Entonces al final nunca vas a descubrir la manipulación, porque nada más te están manipulando con ciertos textos. Pero cuando descubres esto, cómo Dios piensa, y es cierto, o sea, realmente dice: la salvación es por gracia y es una dádiva gratuita. Y aquí la gente, por ejemplo, en mi caso, la gente se jactaba: no es que nosotros vamos a ser salvos porque somos de esta religión y quizás el último día Dios nos salve. Pero realmente, si tú lees la Escritura, te vas a dar cuenta que tú eres salvo por no hacer nada, simplemente por creer. Es cierto lo que dice, que las obras, cuando tú haces algo más, que ayudas a alguien o predicas la palabra, al final eso está dando tesoros. O sea, estás acumulando tesoros. Pero la salvación únicamente así está especificado: es creyendo en Él. Entonces la gente te dice: no, es que tienes que hacer esto, tienes que mantenerte aquí. Y entonces te das cuenta que te están vendiendo la salvación por otro lado. Y eso está manteniendo a las personas centradas en ese grupo. Hoy tú tienes vida, y entonces este grupo te hace mantenerte, que te olvides de la vida que realmente hoy tienes, que debes de dar gracias, que hoy puedes tener una vida con tu familia, con tus hijos, disfrutar de las cosas. Y lo que ellos tratan es apartarte de todas estas cosas, que no disfrutes de ello, porque quizás no te salves, tienes que estar ahí y tienes que sufrir todo el tiempo, cuando Jesús dijo: ni se angustien de todas estas cosas van a pasar, y tú debes de aprender a ser feliz, estar en unión con Él. Y es más, por eso Jesús dijo 2 mandamientos, los más importantes: ama a Dios con todo tu corazón y a tu semejante. Prácticamente, si tú haces eso, tu vida va a estar en armonía. Por eso me gusta hablar de este tema, porque es algo que yo viví. Fui católico, testigo de Jehová. Hoy no soy de ninguna religión. Hoy no estoy apartado de Dios. Hoy más que nunca estoy con Él, aprendo de Él, y me encanta enseñar. Porque al final, si la gente no despierta, va a estar atado y sufriendo. Porque al final hay muchas religiones que dices: por alguna razón tu hijo ya no es de esa religión. En esas religiones te enseñan que ya no puedes hablarle a esta persona porque ya no pertenece. Entonces empiezan a haber dificultades, tú no quieres que tu hijo se aparte. Y entonces la gente dice: es que se apartó. No, se apartó de un grupo, pero tu hijo sigue amando a Dios, sigue creciendo. Entonces por eso yo en este video, la idea era que tú te reconcilies con Dios, no con una religión. Digo, si a ti te hace feliz estar en una religión, está bien, pero lo importante es que tú estés bien con tu fuente, porque si tú estás bien conectado con tu fuente, ¿qué crees? Que tu vida va a ser una vida llena de armonía, de paz y unión, y la verdad es que vas a avanzar grandemente. Te lo digo desde el corazón y sobre todo desde la experiencia. Muchas gracias.